Nos sentimos más que honrados, más que bendecidos de parte de Dios que nos dé esta oportunidad, que nos haya revelado este sueño y hoy por hoy poder estar dando inicio a este sueño de Dios que es casa de oración. Les pedimos, amados, que puedan inclinar su rostro y que hagamos una oración para dar inicio. Padre de gloria, te damos gracias. Gracias por placerte de nosotros. Gracias porque cada día tú perfeccionas tu obra en nosotros, amado Rey de gloria. Gracias te damos, eterno Jesús, por tu presencia en esta reunión, por tu presencia a través de estas redes sociales, Padre. Bendecimos las redes sociales, bendecimos a cada uno de los que se conectarán y de los que se están conectando. Los bendecimos, amado Rey de gloria. Declaramos que tiempos de bendición, que tiempos de multiplicación vienen sobre su vida, que viene un tiempo donde tú te revelarás a su vida, que tú te revelarás a sus familias, a sus hogares, que viene un tiempo de mucha bendición para su casa, que este año no lo cierran de la misma manera que lo comenzaron, porque verán tu gloria manifiesta en sus vidas, Padre eterno. Gracias por ese grande amor, gracias por tu fidelidad. Cubrimos con tu sangre preciosa a cada uno de los que están conectados y de los que prontamente se conectarán a la transmisión. Bendecimos sus vidas, amado Rey de gloria. Y bendecimos el privilegio de poder estar conectados como un solo cuerpo en Cristo Jesús, para honra y gloria tuya, Padre. Y bueno, damos inicio a la enseñanza que nuestro Padre ha preparado para nosotros en este día. Y verdaderamente nos sentimos bendecidos de poder compartir con ustedes. Quisiéramos poder estar en persona ahí en un servicio presencial, pero sabemos que próximamente estaremos dando inicio también a los servicios presenciales. Por el momento estaremos solo con las transmisiones en vivo a través de Facebook y reitero, todos los miércoles a las 7 p.m. tendremos transmisiones y estaremos trayendo esta palabra fresca. Y también si usted tiene alguna petición de oración puede dejarnos en los comentarios su petición de oración, o también puede enviarnos un mensaje a través de Messenger y nos pondremos en el acuerdo con usted para poder orar y para poder aclamar al Padre por ese milagro, por esa intervención en su vida, por esa intervención en su casa, en su hogar, en su familia. Hoy vamos a hablar de cómo la presencia de Dios trae el crecimiento y ese crecimiento a su vida y ese fruto maduro a la vez. Este es el tiempo, me decía el Señor, este es un tiempo de dar frutos, y no solamente para mí, yo creo que es para usted también. Y es un tiempo de dar frutos, no nada más en la parte espiritual, no nada más como ministros de Dios, sino que de dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en las finanzas, ya sea en tu salud, porque muchas veces tu salud tal vez ha estado quebrantada, ha estado tu cuerpo físico golpeado. Vemos ahorita cómo se está viviendo a nivel mundial una pandemia que aparentemente pinta como cada vez peor y peor y peor, y hay muchos que están angustiados, muchos que están incluso deprimidos. Tal vez ni siquiera ha llegado esa enfermedad ni la pandemia lo ha llegado a tocar, pero están depresivos a causa de todas las noticias que escuchan, y verdaderamente las noticias que no son nada alentadoras. Pero tenemos un Rey de gloria, y cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros nos mantenemos en una constante comunión y oración con el Padre, entonces el Padre estará ahí con nosotros, revelándonos sus secretos, revelándonos sus misterios, revelándonos qué tiene preparado para su pueblo, porque verdaderamente que el que está bajo su cobertura, el que está bajo su presencia, bajo sus alas, ahí está seguro, y no habrá ninguna plaga, ninguna enfermedad, ningún mal, ni la aparente caída en las finanzas a nivel mundial te va a afectar, porque para los que confían en Dios todas las cosas les ayudan a bien, y más bien puede ser este un tiempo de promoción para tu vida, puede ser este un tiempo de promoción para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Este es el tiempo de dar fruto, este es el tiempo de conectarse a la presencia del Padre para que seas activado, para que seas activada
en ese tiempo de dar fruto, en ese tiempo de multiplicación, en ese tiempo de ensanchamiento, para que seas introducido en ese tiempo de abundancia que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que se mantienen en su presencia, para que los que se mantienen bajo su cobertura. En este tiempo podemos ver que estamos hablando de dar frutos, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de ensanchamiento, estamos hablando de expansión, pero puedes decir, el mundo pinta todo totalmente distinto, el mundo pinta todo diferente, pero si tú te fijas, la semilla cuando es plantada, no solamente se abre un hueco, se introduce la semilla y luego se cubre con tierra. Entonces esa semilla pasa un proceso en el cual tiene que morir a ser semilla para pasar a ser una planta. Y esa semilla pasa un proceso donde pasa un tiempo, un periodo de tiempo encerrada, cubierta en oscuridad, cubierta de donde siente tal vez mucha humedad. En algunas ocasiones pasa por mucha humedad, en otras por mucha sequía, porque a veces tal vez aquel que la está cuidando no la está cuidando bien. Pero en el caso de nosotros como hijos de Dios, podemos ver que a veces nos sentimos solos, que a veces nos sentimos angustiados, que nos sentimos abatidos, y cuando estamos en ese momento de oscuridad, no podemos ver, ni siquiera conocemos las promesas que Dios nos ha hecho, conocemos cómo Dios ha venido prometiéndonos que nos llevará a un mayor nivel, que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que este es un tiempo de ensanchamiento, que es un tiempo de multiplicación. Pero cuando estamos en esa parte oscura, en ese periodo de prueba, en ese periodo de muchas veces de escasez, en ese periodo de enfermedad, en ese periodo de soledad, en ese periodo donde nadie se te acerca, donde nadie te da una palabra, donde buscas y tocas una puerta y tocas otra puerta, pero nadie te abre, incluso hasta los que creías tus amigos se han alejado, entonces te sientes tan solo. Y es ahí donde tienes que aprender a depender de Dios, es ahí donde tienes que aprender que Él es el que te cuida, que Él es el que te llevará a dar ese fruto abundante que te ha prometido, ese fruto abundante que has estado esperando. Pero tienes que ser paciente para esperar el fruto, pero diligente para buscar a dar ese fruto, diligente para estar conectado en la presencia del Padre, porque solamente a través de mantenerse conectado en la presencia del Padre es que vas a poder llegar a dar ese fruto que has estado buscando durante años. Mientras tú no te decidas a mantenerte conectado a la presencia del Padre, no vas a poder avanzar, no vas a poder llegar a esa conquista, a alcanzar esa promesa maravillosa, a tocar o a poseer esa tierra prometida que tienes para tu vida. Es hasta que tú te conectas a la presencia del Padre, y te conectas no para estar hoy sí y mañana no, te conectas para permanecer en su presencia. Es solamente así cuando verdaderamente ese fruto puede comenzar a crecer, esa semilla comienza a germinar. Y no sé si tú has visto, has tenido la oportunidad de ver cuando la semilla comienza a brotar, cuando comienza a brotar, a germinarse la semilla, la plantita se ve que está como inclinada y se levanta y levanta las dos hojitas hacia arriba. Entonces yo creo que es una señal para nosotros de que nosotros en todo momento, aunque estemos aparentemente derribados, aunque aparentemente estemos que no daremos fruto, aunque todo parezca que está perdido, tú tienes que recordar que tienes que mantenerte postrado y también levantar tus manos al que vive y reina por los siglos de los siglos, que tienes que mantenerte conectado y rendido al Dios Todopoderoso. Y es solamente así cuando levantas tus manos al Rey de Reyes, cuando te mantienes conectado a esa presencia maravillosa, es solamente así cuando das frutos, cuando das ese fruto abundante, cuando das ese fruto que Dios ha estado esperando darte. Muchos quieren crecer, quieren florecer, pero sabes que aún la semilla, cuando ya germina, esa planta tiene que ser cuidada, porque si no es cuidada de la forma adecuada, puede ser pisoteada, puede ser dañada, puede ser golpeada y ni siquiera llegar al periodo de crecimiento, completarlo
ni siquiera llegar a poder dar flores, ni siquiera eso puede llegar a ser. Por eso cuando tú miras que te estás comenzando a levantar, no te cargues con cosas que no debes de cargar, con cosas que no provienen de Dios. Y todo esto te lo estoy diciendo para llevarte a un punto que Dios me mostraba, que Dios me revelaba. No te sientas solo, no te sientas angustiado. Dios no te ha abandonado, aunque a veces te sientes angustiado, aunque a veces miras que incluso llamas a tus seres queridos y tampoco te contestan, no tienen tiempo o están a las carreras. Pero es ahí cuando Él viene y interviene, quiere que tú te vuelvas de todo corazón a Él. Es ahí cuando aparentemente estás solo, cuando Él viene e irrumpe en tu vida, e irrumpe en tu casa, irrumpe en tus finanzas, irrumpe en tu hogar. Él verdaderamente es ese Dios que liberta, es ese Dios que restaura, es ese Dios que hace nuevas todas las cosas, es ese Dios que está ahí para nosotros en todo momento. Solo espera a que tú levantes tus manos, a que tú decidas entregar tu vida a Él, a que tú decidas verdaderamente rendirte de todo corazón ante la presencia del Padre. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto dice en la versión Reina Valera, pero también lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 1, 26 al 31. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Y en verdad que así es. Muchos de nosotros venimos de un lugar de escombros, de hogares destruidos, de familias destruidas, de finanzas destrozadas. Muchos de nosotros no venimos de estar en un lugar alto, de estar sentados en un trono, de reinar, no. Muchos de nosotros venimos a la presencia de Dios, venimos golpeados, venimos apaleados, venimos siendo despreciados, venimos siendo menospreciados muchas veces. Y es solamente cuando venimos a los pies de Cristo, es solamente cuando nos rendimos ante su presencia, que verdaderamente somos transformados. Pero antes de venir a Él, en verdad que no éramos nada. En cambio, dice la palabra, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Porque en verdad, muchas veces sí nosotros nos sentimos como lo más vil, como lo menospreciado, como aquello que no tiene valor, como aquello que está en poco. Y nos sentimos poco valorados incluso por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de escuela, por nuestros compañeros de colegio. Nos sentimos menospreciados tal vez por la pareja, por tu cónyuge. En la iglesia, en la misma iglesia, hay muchos que se han sentido menospreciados, que se han sentido tomados en poco. Pero cuando tú no prestas atención a eso, cuando tu interés principal es
ir y postrarte en la presencia de Dios, es ir y tener tu vista fijada en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando tú fijas la mirada en Él, entonces Él te va a levantar. Recuerda que dice la palabra que vayas a tu Padre y que lo busques en lo secreto, y que tu Padre que te ve en lo secreto dice que te recompensará en público. Y la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas cuando nosotros oramos a Él, cuando nosotros permanecemos en su presencia. Entonces esa palabra de Él cobra vida en nuestras vidas, cobra vida, y no es nada más una palabra que está ahí plasmada en un libro, sino que esa palabra se hace viva, la podemos vivir, podemos darnos cuenta cuánta verdad hay en esa palabra y cómo podemos vivir y experimentar cada día la transformación a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su enseñanza. Debemos de recordar que nuestro Salvador Jesucristo es la fuente a través de la cual llegamos al Padre, y el Espíritu Santo es la fuente que nos conecta con Jesucristo y nos capacita para entrar a través de Jesucristo a la presencia del Padre. Es solo conectados a la fuente de vida es que podemos dar frutos. Solamente cuando nos conectamos a la fuente de vida, que es Jesucristo, que es nuestro amado Espíritu Santo, que es nuestro Abba Padre, solamente conectados a su presencia es que nosotros podemos crecer y dar frutos. Muchos queremos crecer y dar frutos, pero lejos de la presencia. Y dice la palabra de Dios que fuera de Él nada podemos hacer. Es solamente conectados a su presencia, conectados, clamando y buscando esa intervención de Dios, buscando esa dirección de parte de Dios. Es solamente así que nosotros podemos ser continuamente transformados y llegar hacia esa perfección, hacia ese momento en el cual daremos fruto y fruto abundante. Dice la palabra de Dios en Números 17, 1 al 10. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor dijo a Moisés: diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Aquí hay un punto interesante. Haga memoria, recuerde, retenga esta parte. Dice: coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo, y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Si te fijas, aquí hay una parte muy importante. La vara es símbolo de autoridad, es símbolo de... era utilizada como apoyo. Estas varas no eran una vara común y corriente, eran varas que ya estaban secas, que habían sido labradas, que habían sido talladas y que se ocupaban como apoyo para caminar, porque ellos
tenemos que recordar que caminaban largas distancias en el desierto para trasladarse de un lugar a otro, no como nosotros que ahora nos subimos a un bus, a un vehículo, a un carro, a una camioneta y llegamos en menos tiempo. Ellos no, ellos tenían que dedicar días, meses y semanas para poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces, estas varas servían de apoyo para cuando iban caminando y tal vez ya iban cansados. Esas son las varas que ellos llevaron a entregárselas a Moisés para que Moisés las pusiera delante del arca del pacto. Y aquí es interesante ver cómo esas varas, al estar delante de la presencia, delante del arca del pacto, dio fruto. Dice que reverdeció, una vara seca que ya está labrada, que ya quién sabe cuánto tiempo tenía de haber sido cortada, labrada, preparada. Esa vara seca, al ser expuesta a la presencia de Dios, dice que reverdeció, pero dice que no solamente reverdeció, sino que también dice que echó flores, que echó renuevos, que echó frutos. Dice la palabra de Dios que había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. O sea que no solamente fue que reverdeció y echó unas cuantas hojitas, sino que reverdeció, echó hojas, echó flores, renuevos y todavía almendras maduras. No fue que estaba comenzando a echar frutos, sino que también tenía almendras maduras. Y aquí podemos ver cómo el estar expuestos a la presencia de Dios, cómo cuando tú expones tus áreas, tus diferentes áreas delante de la presencia de Dios, entonces esas áreas tienen que dar fruto cuando estás expuesto a la presencia de Dios, cuando continuamente estás expuesto a la presencia de Dios. Y el estar expuesto a la presencia de Dios, cuando tú comienzas a dar fruto, entonces esos frutos maduros que ya estás dando hace que toda la murmuración que se había levantado en contra tuya tiene que callarse, tiene que enmudecer. Tienen que enmudecer todos aquellos que se levantaron y levantaron murmuración en contra tuya, porque nadie puede crecer si no es porque Dios le dio el crecimiento. Tenemos que recordar que dice la palabra de Dios que el crecimiento lo da Dios. Dice que uno es el que planta, otro es el que riega, pero que el crecimiento lo da Dios. Entonces aquí podemos ver que solamente si estamos permaneciendo en la presencia de Dios, si estamos permaneciendo en la comunión con el Dios Todopoderoso, es solamente así que nosotros podemos permanecer en su presencia para dar fruto, solamente conectados a Él, que es la fuente de vida, solamente conectados a su presencia es que podemos dar ese fruto. Y ese fruto abundante no va a ser un fruto chiquitito, mediocre, será un fruto rico, gustoso, abundante, será un fruto que verdaderamente deleitará no solamente al que da el fruto, sino al que lo ve también, se deleitará en ver ese fruto. Porque Dios verdaderamente, el estar expuesto a la presencia de Dios te va a traer transformación, te va a traer cambio. El permanecer expuesto a la presencia de Dios te va a llevar a un cambio continuo, a una transformación continua en tu vida, a una transformación continua en tu hogar. Así que si tú quieres verdaderamente ver esa cosecha que has estado esperando, verdaderamente ver esos frutos grandes, esos frutos abundantes, esos frutos vistosos, entonces tienes que conectarte a la presencia de Dios, porque solo conectado en su presencia es que vas a dar ese fruto abundante, ese fruto hermoso. Y podrías decir, ajá, pero ¿por qué solo la vara de Aarón reverdeció y las otras varas también estuvieron expuestas a la presencia de Dios? ¿Y por qué esas varas no dieron fruto? Es fácil, porque dice que ellos eran rebeldes. Entonces un rebelde no va a tener ningún cambio aunque esté expuesto a la presencia de Dios. Por eso tú ves muchas personas que dicen, yo tengo años de estarme congregando, yo tengo años de ir a una iglesia, pero tú ves a esas personas iguales o peores que como cuando iniciaron a ir a una iglesia. Y en verdad no es que esto sea culpa de la iglesia, no es que esto sea culpa del pastor o de la pastora, no es que esto sea culpa de Dios. Es que en verdad estas personas solamente van por cumplir un requisito, pero nunca se han metido en lo profundo de Dios, nunca se han metido en lo profundo de lo íntimo de Dios, nunca han procurado establecer una relación cercana con Dios, porque el establecer una relación cercana con Dios no es nada más para los ministros, el tener una relación cercana con Dios no es nada más para los que
están ministrando en un altar no es para nada más para los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, no es nada más para ellos. Es también para todo el pueblo de Dios, para todo aquel que levanta sus manos, para todo aquel que clama al Dios Todopoderoso, para todo aquel que le busca de genuino corazón, aquel que quiere tener una vida transformada y renovada. Entonces, ¿por qué? Porque ese pueblo era un pueblo rebelde, porque eran rebeldes, porque vivían en murmuración, porque no estaban dispuestos a dejarse transformar por Dios. Por eso, aunque ellos fueron expuestos a la misma presencia de Dios que fue expuesta a la vara de Aarón, entonces por eso sus varas no reverdecieron, por eso aquel llamado, aquel propósito, aquella área en su vida que fue expuesta no ha dado fruto. ¿Por qué? Porque hay rebeldía, porque no te estás dejando transformar, porque no estás dejando que Dios intervenga en tu vida, porque no estás dispuesto a transformar. Hay unos que dicen, yo así nací, así voy a morir. Son tan rebeldes, son tan llenos de dureza, que en verdad no pueden ver una transformación. Cuando eres una persona dispuesta a morir a las obras y los frutos de la carne y no hay rebeldía en ti, vas a estar expuesto a la presencia de Dios de forma repentina, darás frutos y ese fruto será un fruto abundante, ese fruto será un fruto vistoso, un fruto maduro que dirán, ¿y qué pasó con esta persona de la noche a la mañana si antes era una persona que solamente la miraba ahí sentada y de pronto ya esta persona está dando frutos? Si decían que este ya estaba fracasado, que estaba perdido, que no tenía nada que hacer, que estaba endeudado, que estaba empobrecido, que ya todo lo había perdido y de pronto míralo, ya tiene esto, tiene lo otro, ha sido bendecido, mira lo que bendecido que está y qué será lo que pasa. Pero eso, que una persona que permanece en la presencia de Dios, aunque aparentemente hoy esté perdida, aunque aparentemente hoy esté en el suelo, que está, pueden decir incluso está muerto, como cuando a José lo enterraron en la cisterna, incluso pensaron que había muerto ya, pero él no había muerto porque había un propósito de parte de Dios en la vida de él, había un propósito que Dios tenía para él, para que diera fruto, aunque sus mismos hermanos, aunque su misma familia fueron los que lo enterraron, aunque su misma familia fueron los que lo vendieron, aún él dio fruto y dio fruto abundante y después ese fruto que provino de Dios sirvió incluso para alimentar a los que lo habían vendido, que eran sus mismos hermanos. Entonces, en verdad, cuando nosotros nos conectamos a la presencia de Dios, cuando nosotros permanecemos conectados a la presencia de Dios, solamente vamos a ir de crecimiento en crecimiento. Sí, hay momentos de oscuridad, así como toda semilla cuando es plantada, pasa un momento de oscuridad, pasa un momento de soledad, pasa un momento de encierro, que nadie lo ve, que todo aparentemente lo dejó solo, pero cuando esa semilla brota y levanta sus manos al Dios Todopoderoso, es ahí cuando esa semilla comienza a crecer, a tomar fuerza, cuando la presencia de Dios, cuando ese fuego de Dios, cuando Dios alumbra como el sol del mediodía, entonces esa planta comienza a tomar fuerza y comienza a crecer vistosa, hermosa, robusta y comienza a dar fruto y ese fruto es un fruto abundante, es un fruto hermoso, es un fruto gustoso, es un fruto que todo el que lo ve se deleita. Y verdaderamente que el ser expuestos ante la presencia de Dios, solamente a eso te llevará a dar fruto. Pero cuando eres expuesto a la presencia de Dios y estás dispuesto a dejarte transformar por Él, no es solamente ser expuesto a la presencia de Dios y ya, porque entonces te va a pasar lo mismo que pasó con las varas de los otros 11 patriarcas, que no pasó absolutamente nada, porque tenían rebeldía, porque eran murmuradores, porque no estaban dispuestos a dejarse transformar por Dios. Pero cuando tú estás expuesto a la presencia de Dios, que tú continuamente lo buscas y te dejas transformar por Dios cada día, entonces ahí sí vas a ver ese fruto, ahí vas a ver esa multiplicación. Tú puedes ver incluso a Job, como Job aparentemente lo perdió todo, estuvo en una enfermedad que prácticamente estaba casi muriendo, ya su piel estaba llena de llagas, sus hijos murieron, perdió todo, sus animales murieron, perdió absolutamente todo y los únicos que aparentemente llegaron a alentarlo, llegaron más bien a acusarlo, que eran sus amigos. Y podemos creer que Job lo perdió todo. Y si nos fijamos,
Job no era un ministro, Job no era un pastor, no era un profeta, no era un evangelista, no era alguien que tenía un cargo en la iglesia. Job era alguien que amaba a Dios. Job era alguien que simplemente era temeroso de Dios y sabía que, como él mismo lo dijo, Jehová dio, Jehová quitó, pero también fue Jehová quien le multiplicó y le dio el doble de lo que había tenido anteriormente, le dio el doble, lo bendijo con doble bendición. Entonces esto sucedió hasta que él volvió a ser expuesto a la presencia de Dios. Cuando él comienza a escuchar a Dios, entonces Dios le habla, le da instrucciones, le dice esto está bien, esto está mal y vas a hacer esto y esto y esto. Entonces cuando Dios comienza a darle instrucciones y a traer una revelación a su vida, entonces es cuando es levantado ese proceso de Job y su piel comienza a ser restaurada, comienza a ser renovada, comienza a recibir sanidad en su cuerpo físico, comienza a recibir esa intervención de parte de Dios en toda la área de su vida, en las finanzas, en su salud, en su hogar, y comienza a ser todo multiplicado. Dice que Dios lo bendijo al doble, el doble de lo que tenía antes fue lo que Dios le dio en el postrer estado, después de que Dios lo levanta, después de que él es encontrado con la presencia de Dios, porque el encontrarte con la presencia de Dios siempre te va a traer cambio. Puedes ver incluso la mujer del flujo de sangre, dice que esta mujer tenía 12 años ya de estar enferma, 12 años de estar expuesta a una enfermedad, lo había perdido todo, ya no tenía nada, todo lo material lo había perdido, todo lo material se había ido, todo lo material no existía, ella ya no tenía salida, porque probablemente ya los médicos la habían desahuciado. Pero cuando ella tiene un encuentro con Jesús y decide volverse de todo corazón a Jesús y decide volverse y rendirse de todo corazón a Jesús, ella piensa, si tan solo tocare el borde de su manto, recuerda que el manto es una señal de cobertura. Entonces, si tan solo tocar el borde de su cobertura, si tan solo me cubriera un poquitito en la apenitas, aunque fuera comenzar a cubrirme en la orilla de esa cobertura de él, yo seré sana. Y ella tocó, dice, el borde de su manto, pero lo tocó con fe, creyendo en que él iba a transformar, en que él iba a renovar su vida, en que él le iba a dar esa oportunidad de salvación, que le iba a dar esa oportunidad de sanidad. Y fue así, porque cuando Jesús se da cuenta que poder ha salido de él porque alguien lo tocó con fe, es ahí cuando en verdad viene e interviene Jesús, interviene a su vida y le dice Jesús, tu fe, le dice, te ha salvado. O sea que en ese momento ella no solamente recibe la sanidad de ese flujo de sangre al instante, sino que también ella recibe la salvación porque le dijo, tu fe te ha salvado. Es ahí cuando en verdad es su vida transformada. Imagínate pasar 12 años con un flujo de sangre. Yo no puedo atreverme a imaginarlo, cómo esa mujer se debe haber sentido muerta en vida, cómo debe haber estado, con cuánta debilidad debe haber estado esta mujer. Porque, o sea, solo ponte a pensar, las mujeres cuando tienen su periodo, a las que les dura mucho, pasan por un caos tremendo porque su vitalidad, aquella energía que normalmente tienen, ya no es la misma. Ahora imagínate una mujer que tenía 12 años de estar teniendo problemas con un flujo de sangre. Ella no era porque no hubiera buscado solución, buscó solución en los médicos, pero no era la solución. La solución fue hasta que ella estuvo expuesta a la presencia de Dios, hasta que ella decide meterse en la presencia de Dios, en la cobertura de Dios. Entonces cuando ella comienza a entrar en esa cobertura de Dios es cuando Él interviene y ella recibe salvación. Podemos ver también el paralítico de Betesda. Él tenía ya muchos años de estar esperando un milagro y siempre esperaba que alguien más lo llevara. Tú no puedes estar esperando que alguien más te lleve para obtener ese milagro. Tú no puedes estar esperando que alguien más te lleve a recibir ese milagro. Tú tienes que meterte, tú no tienes que esperar que alguien más te lleve. Entonces, cuando él tiene ese encuentro con Jesús, entonces él recibió esa salvación, él recibió esa sanidad. Y después de estar 38 años paralítico, él solo estar un instante
en la presencia de Jesús. El solo estar un instante en la presencia del Padre lo llevó a obtener ese fruto que había estado deseando durante 38 años, que era recibir la sanidad y recibir la salvación de parte de Dios. Ahí puedes ver en verdad cómo el exponerte a la presencia de Dios con fe, el exponerte a la presencia de Dios, tomarte y aferrarte a Él, eso es lo que te va a llevar a obtener ese fruto que has estado esperando. Podemos ver incluso en la parte ministerial, en la parte espiritual, cómo veíamos a un Saulo que perseguía a la iglesia, pero ese Saulo se encontró con la presencia del Dios vivo, se encontró con la presencia de Jesucristo. Y el solo haber tenido un encuentro con la presencia de Jesucristo pasó de ser ese Saulo perseguidor de la iglesia a ser ese apóstol Pablo, amante de la presencia del Dios Todopoderoso, amante de servirle, amante de ir detrás de la alma, que no le importó pasar dolores, enfermedades, tristezas, dolencias, persecución, no le importó pasar nada de eso, porque él amaba la presencia del Dios vivo. Entonces es así, si tú ves en todas las áreas de tu vida tienen que ver en que tú estés expuesto a la presencia de Dios y estés dispuesto a dejarte transformar. Cuando tú te expones a la presencia de Dios y estás dispuesto a dejarte transformar por Él, no habrá nada ni nadie que te detenga de dar ese fruto que has estado soñando, de dar ese fruto que has esperado. Este es el tiempo de dar fruto, este es el tiempo de crecer, este es el tiempo de multiplicarte, este es el tiempo de ensancharte, este es el tiempo de ir y tomar y arrebatar con fe esa sanidad que has estado esperando. Este es el tiempo de arrebatar con fe esa salvación de parte de Dios. Este es el tiempo de alcanzar ese irrumpir de Dios sobre tu vida. Este es el tiempo para ti. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy, es ahora. No sigas posponiendo tu encuentro con Dios. Él está esperándote con brazos abiertos. Y si tú te dispones, créeme que vas a ser transformado, que esa presencia del Dios vivo va a transformar tu vida, va a transformar tu casa, va a transformar tu hogar, te va a transformar de continuo. Este es el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión, en esta que fue la primera transmisión de Casa de Oración. Oramos por tu vida en este momento, Padre. Oramos para que todos los que escuchen esta palabra, los que están conectados y los que se conectarán próximamente, para que seas tú, Padre, teniendo un encuentro con ellos, que todo aquel que te clame y que clame a tu presencia, Padre maravilloso, pueda entrar en ella, que pueda hacerse presente, que pueda conectarse contigo, Padre, que pueda ser expuesto a tu presencia para ser transformado y para poder alcanzar ese crecimiento, esa multiplicación y ese tiempo de dar fruto y de dar fruto abundante en tu presencia, Padre. Que seas tú transformando sus vidas, que seas tú activándolos, que seas tú activando los dones, los talentos, que seas tú activando esa fe que convence, esa fe que transforma, esa fe que nos lleva a alcanzar y a conquistar cosas inimaginables, cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Esas cosas maravillosas sean alcanzadas por cada uno de los que hoy se conectarán y escucharán esta palabra revelada que proviene de ti. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu santo nombre, porque solo tú eres Dios. Jesús, nombre sobre todo nombre, tu nombre es grande, tu nombre es alto, tu nombre es excelso, es infinito y está por siempre y para siempre, por encima de todo y por encima de todos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu presencia en esta reunión y por tu presencia en cada uno de los hogares que han abierto la puerta a través de las redes sociales. Bendecimos su vida. Hasta el próximo miércoles.